La figura de José María Negrillo en la historia del Sevilla Fútbol Club va estrechamente unida a la del carismático Maximilian Merkel. Este malagueño de nacimiento y sevillano de adopción y querencia fue el encargado de establecer los primeros contactos con el entrenador austriaco, que a finales de los años 60 ya había triunfado en el fútbol alemán al ganar 2 ligas y una copa. El presidente José Ramón Cisneros convenció al técnico vienés para que fichase por el club de Nervión y este solicitó la presencia de Negrillo como ayudante, tanto por sus conocimientos de alemán como futbolísticos. La dupla Merkel-Negrillo funcionó a la perfección y los por entonces revolucionarios métodos del apodado Mister Látigo consiguieron que la modesta plantilla sevillista se aupara a la tercera plaza liguera, pese a que en esa campaña 1969-1970 regresaba a Primera División. Como relata el propio Negrillo, aquellos jugadores tenían hambre de las dos, hambre de verdad y hambre de triunfos, lo que facilitó que el carácter ganador y el espíritu de trabajo y sacrificio impuestos por Merkel calaran en el grupo y se consiguieran unos resultados sorprendentes. Pero la ambición de Merkel se topó con la austeridad económica marcada por Cisneros y las circunstancias, lo que derivó que en la segunda campaña del entrenador austriaco el Sevilla no pudiese mantener la pugna con los grandes y el proyecto no tuviera una mayor continuidad. Concluido el curso 1970-1971, Merkel regresó a Alemania y Negrillo fue contratado como técnico para el filial del Granada. Pese a ello, meses después, el binomio Merkel-Negrillo vuelve a formarse en el Atlético de Madrid, después de que un triunfo del Sevilla de Georgiadis, en terreno colchonero, precipitara el cese de Marcel Domingo. A orillas del Manzanares, la fórmula produce éxitos y el equipo presidido por Vicente Calderón se proclama campeón de Copa y de Liga de forma consecutiva en 2 temporadas. No obstante, los métodos casi espartanos del Mister vienés casan mal con una plantilla más acomodada y, sorprendentemente, los títulos no le avalan para renovar un tercer curso. A partir de ahí, Negrillo se convierte en primer entrenador y comienza una dilatada andadura que le lleva a dirigir a equipos como Burgos, Tenerife, Orense, Pontevedra, Córdoba y Jerez Deportivo, más un epílogo en el Coria. Ya me vine yo con 16 años, me vine aquí a la Escuela de Aprendices de Aviación, a Maestranza Aérea, que ahí empezaron mis pinitos en el fútbol con el Loreto. Aquí estuve hasta que terminé el aprendizaje en aviación y luego ya me quedé como se les decía soldado obrero, para hacer la mili a la vez que tenía puesto de trabajo. Pero yo no estaba conforme con lo que ganaba. Yo jamás en la vida he tenido problemas ninguno, ni con policía, ni con colores, ni con signos, ni nada, nunca. Lo que pasa es que yo tenía a mi novia, me lié la manta a la cabeza y digo, a Alemania me voy. Allí era un tornero fresador, o sea, porque allí pedían un oficio. Un especialista. Un especialista, y ellos mandaban. Y aquí me mandaron a mí como tornero fresador. Y allí estuve, y allí en un pueblecito empecé allí a jugar. Pues vamos a ponerle 10 años, desde Alemania de que yo empecé hasta que volví. Y yo llevaba aquí pues unos 4 o 5 meses. Yo tenía mucha amistad con don Ángel Díaz Gómez, Sí, señor. que era el secretario del Sevilla, un hombre muy agradable. Y cuando yo venía de vacaciones me llevaba escuditos del Sevilla porque yo era socio del Sevilla, en la calle San Miguel. Y un día me llama y me dice, señor Negrillo, el presidente don José Ramón Cisneros quiere hablar con usted. A mí me extrañó porque no venía, pero en fin, fui. Pero ¿de qué me quiere hablar? Dice, hable usted con él que él se lo va a explicar. Total, que estuvimos, me sentó y ya, señor Negrillo, usted como hombre de fútbol, digo, no, yo más que de fútbol soy del trabajo, pero que también. Yo le quisiera a usted preguntar, ¿cuál es el mejor entrenador alemán actualmente en Alemania? Claro, yo llevaba 4 o 5 meses aquí desde haberme venido. Y yo digo, allí hay buenos entrenadores, pero el que más suena actualmente y el que más títulos está consiguiendo se llama Max Merkel. Max Merkel. Vamos a hacer una cosa. Escríbale usted una carta diciendo que el Sevilla está interesado en su labor aquí con el Sevilla. Que el Sevilla es un equipo de primera división, siempre ha sido de primera división, y que
quiere contar con él. Le digo, presidente, es una cosa, yo allí soy un mindundi en el aspecto este futbolístico y este hombre va a coger la carta, la va a leer. Y la va a tirar. Bueno, y la rompe. ¿Usted qué ha perdido? El sello que le ha puesto usted, no ha perdido más nada. Pero sin embargo usted está iniciando en ese caso una labor para el Sevilla que podría llegar o no llegar. Pues muy bien. Y al cabo de los 8 o 10 días recibo una carta de Max Merkel. Qué raro, ¿verdad? Con la carta, la leo, se la traduzco y se la llevo a don José Ramón, diciendo que estaría interesado en todo caso, porque él conoce el fútbol español y que España es una ciudad que le gustaba, pero que en ese caso, como él estaba en Mallorca, veraneando, que podría haber un encuentro en Madrid, con el presidente. Pero, me subrayaba, él necesitaba, para esos días, para vernos un viernes, necesitaba 2 entradas, porque jugaba el Ajax contra el Milán, la final de la Copa de Europa, y plaza de hotel porque estaba totalmente ocupado por italianos. Sí. Contéstele usted de que todo lo tiene, que diga el día, la fecha, y nosotros estaremos allí. Y fuimos. Don José Ramón me dijo, dice, esto no lo tiene que saber ni su mujer. Esto es totalmente oculto. De la directiva no hay quien lo sepa. Pues esta primera reunión que yo di el primer paso, el que saludé a Merkel, yo soy Josep Negrino, el que le ha escrito la carta y demás, y ya empezó a hablarme en el alemán. Y don José Ramón allí, ni ve. Y ya le presenté al presidente del Sevilla, don José Ramón Cisneros Palacio, que era el que me había pedido que me pusiera en contacto con él. Y me dijo que muy bien, que sí, esto y lo otro. Estuvimos allí en el hall, estuvimos charlando un poco, ya se le dieron las dos entradas, y dice, bueno, pues en ese caso ya nos vemos otro día. Dice, no, don José Ramón Cisneros, una de las personas más perspicaces y viniéndolo a venir todo de lejos, dice, no, nos vemos mañana por la mañana antes del partido. Y así fue, nos vimos con él otra vez. Él iba acompañado de su compañera, que luego con el tiempo sería su esposa. No la vimos en ningún momento. Total, que estuvimos así hablando y bueno, pues lo dejamos así. Yo voy a ver el partido, yo me voy a Mallorca, donde termino el veraneo, y dentro de unos días le vuelvo a llamar y nos volvemos a encontrar y ya hablamos. Y Cisneros no quería dejar la presa, ya de momento lo había cautivado, las ideas que él ya tenía, de antemano y demás, y le dije, vamos a hacer una cosa. Mañana, en vez del billete, usted se va a Mallorca, su señora, porque decía, no, yo vengo con mi señora, que sea lo otro. Usted se va con su señora y usted se viene con nosotros, a Sevilla. Pero eso ¿cómo va a ser? Pues siendo, o sea, que no es nada más que un par de días con el fin de que usted conozca aquello, que usted conozca Sevilla. Y no, yo ya estuve en cierta ocasión con un equipo austriaco, que lo convenció, porque don José Ramón era único. Y al día siguiente, allí mismo en el hotel, se le sacó el billete de avión y nos lo trajimos a Sevilla, y aquí sin saber completamente nada. Y fuimos a un partido que había en el campo, allí nos pusimos nosotros en la tribuna, allí apartados los dos, que estuvimos viendo un partido amistoso del Sevilla. Se le enseñaron esto, por la noche se le llevó a Merkel a los gallos, a diferentes tablaos, en fin, enseñándole la ciudad, lo que era Sevilla. Y luego el campo y las ambiciones que tenía él en el Sevilla, de terminarlo todo, y lo captó. Merkel lo captó y le dijo que sí. Yo de momento, yo estaba nada más que cumpliendo la misión que don José Ramón me había encargado. Pero ahora don José Ramón le dice, y ahora, de segundo, le tengo preparado un entrenador, y Merkel solo cogió. Y le dice, no, Joseph viene conmigo de
de entrenador. Porque él tiene el título de entrenador, le dijo Merkel. Yo lo había sacado allí en Alemania, el título de entrenador. Joseph tiene el título de entrenador y conmigo se entiende muy bien en el alemán. Yo con otro intérprete no sé dónde llegaría. Es que, total, que se cerró ahí, y no se hable más. Y ya me dijo don José Ramón, lo nuestro ya lo hablamos nosotros aparte. La cuestión económica y demás, conmigo no había problema ninguno. Ello era durísimo. Primero ya nos teníamos nosotros que enfrentar con los jugadores. El que los manda no sabe hablar, no lo entiende. Y el que está por medio, que era yo, era casi poco más o menos de la misma edad que de algunos de ellos. Pero congeniamos, empezamos a hablar, yo le hablé sinceramente y yo le dije, señores, aquí ocurre lo siguiente, los ojos para todos vosotros son los de este señor, ahora los oídos míos. O sea que aquí vamos a llevarnos bien, vamos a ir a lo que venimos, aquí venimos a hacer un equipo de esto. Oye, y fue una plantilla que era de dulce y que tenía lo que Merkel quería y ya en otras ocasiones me había dicho, hambre de las dos, hambre de verdad y hambre de triunfo. Y eso ocurría aquí en el Sevilla. Bueno, con Enrique Lora hay que descubrirse. Enrique Lora, la talla que tiene es todo corazón. Es una persona inmensa, humilde, sencillo, trabajador, no tiene maldad completamente para nada. Si tiene que decir cualquier cosa, cualquier improperio incluso, te lo dice de corazón sin maldad ninguna. Y ahí empezó este hombre a pelear, a luchar, se comía todo lo que le echaban, iba, volvía. Vamos, con otra de las cosas de decir que cuando él vivía en la Puebla, él se venía en bicicleta. Venía a los entrenamientos, venía en bicicleta. Ya con nosotros ya no. Ya lo traían y demás y eso. Y para nosotros fue un jugador muy importante dentro del esquema. Estábamos nosotros el día antes del partido, estábamos nosotros entrenando cuando llegó la selección. Y ya me vinieron de la federación a decirme que por favor que le presentara a Kubala a Merkel. Y se lo presenté al uno, al otro, estuvieron allí hablando y luego ya llegaron un poquito más a tono y fuera de los vestuarios, le dice, Max, ¿por qué no me orienta un poco sobre la selección alemana? Tú la conoces, diga, a la perfección. Ven. Y lo llevó a los vestuarios nuestros. Y allí estábamos los tres. Allí con una pizarra le puso la alineación completa de Alemania y cuando llegó a Overath le hizo un círculo y le dice, este actualmente es el líder. Este es la manija que lleva el equipo. Y dice, ya le tengo yo ya pensado el marcaje. Y Merkel le dijo, dice, para ese hombre creo yo que no hay nada más que un marcaje, que es Enrique Lora. Y luego a mediodía ya salió que Enrique Lora iba a jugar. Decía que había sido un impuesto, se dieron diferentes cosas, pero la cosa vino de ahí. Y jugó, que luego decían, sí, un impuesto, pero un impuesto de lujo, el líder del equipo, dentro y fuera del campo. Era una persona, como buen granaíno también, él es reservón en lo suyo, él no se explaya, pero sin embargo te estudia. Está hablando contigo y te está estudiando. Y luego él ya te va diciendo y te va hablando del tema que sea. Cualquier problema que hubiese dentro del equipo, de la plantilla, lo hablaban con él hoy. Vamos, tanto es así que algunas veces yo lo veía que estaba hablando con Eloy y hablaban de tú, vamos, los dos, Merkel y Eloy, porque Eloy lo habla pausado, incluso así con gestos, se entendían a las mil maravillas. Se entendían muy bien con Merkel, que luego era el brazo largo de Merkel dentro del campo. Y ya dentro del campo era Eloy el que, según lo que se le hubiera dicho. Bueno, otro que también hay que echarle de comer aparte, porque Babi fue una persona que vino aquí un tanto cohibido, porque venía para el Español
estuvo allí probando, él no quería probar, lo trajeron para acá, era el primo hermano de Fleitas Miranda, y aquí se le di de hacer una prueba. Yo pruebas no quiero, porque yo vengo aquí nada más que para esto. Ahora, por mano del demonio, tengo una lesión y ahora a mí, ¿quién me paga? ¿Quién? Y lo quiso. Y entró. Pero claro, un hombre que técnicamente perfecto, con una visión del fútbol maravillosa, los últimos metros eran suyos, y luego como persona también era introvertido, pero también quedándose con la copla de una plantilla que enteramente la desconocía. Y poco a poco se fue adentrando en ella hasta llegar a ser una de las piezas primordiales de aquel. Lebrón es que se lesionó, tuvo un accidente, ahí de la Cuesta Total, por la Puerta Osario, con un coche total que se le lesionó y estuvo. Anteriormente habíamos jugado en Valencia, que habíamos ganado 0-1 y él había dado un gran partido. Y con Blanquito, otro fenómeno, que estaba jugando con Carlos Galvis ¿En el Alcalá? En el Alcalá, y jugaron un partido amistoso contra nosotros, y dice Merkel, así hablando ya de otros partidos lo habíamos visto, y me dice, cuando termine en el partido, con el 10 quiero yo hablar. Blanquito, y le dice, ¿usted quiere jugar el domingo? Y dice, no, si yo el domingo voy a jugar, yo no tengo sanción y estoy bien, estoy en condiciones, yo voy a jugar el domingo. Y dice, ¿pero con qué? No, con el Alcalá, no, con el Sevilla. Y dice, mire, eso te de cachondeo, me dijo mi Blanquito, creyendo que era alguna broma. Y dice, no, aquí no hay broma que valga. Y salió. Dijo, que por cierto, una de las veces se llevó las manos atrás Blanquito, y cuando llegó al vestuario le dije que qué le había pasado. Y era Benito, en uno de los choques, que le había pegado un bocado en la espalda. Merkel, sobre todo ya para la segunda temporada, vio que aquí en el Betis había varios jugadores que le eran posibles para el Sevilla. Y allí se lo dijo, estuvimos hablando, y dice, don José Ramón, ahí en el Betis, yo era el entrenador del Múnich 1860. Y allí teníamos el Bayern de Múnich. Pero el Bayern de Múnich lo teníamos así, echado para que no levantara la cabeza. Aquí se puede hacer otra cosa igual, con el Betis. O sea, el Sevilla, y ahora no dejarle que respire el Betis en ese aspecto. Y ahí hay dos jugadores que son importantes para el Sevilla, que son Quino y Rogelio. Y eso lo podría usted fichar para el Sevilla. Ver que don José Ramón se le quedó mirando y le dice, mire, mientras yo sea presidente del Sevilla, al presidente del Betis, que se llama don José Núñez Naranjo, a este señor no se le puede tocar completamente nada, y si yo pudiera, lo ayudaría. Es que vamos a dejarlo, pídame otra cosa. ¿Usted qué quiere? ¿Jugadores? Ahí tiene el Sevilla Atlético, ahí tiene el Coria y ahí tiene el Alcalá. Ahí puede usted sacar lo que usted quiera. Con Merkel, con Cisneros, porque, claro, Cisneros decía que cuando iban de viaje, el mismo delegado o el mismo directivo que iba en representación suya, en representación del presidente, y que él quería tratarlo. Pero claro, hubo algún directivo que otro, que no iban en consonancia en ese aspecto porque eran jóvenes, presumían de directiva, presumían de jugadores, y ahí, en más de 4 cosas, hubo roces con ellos. Él, porque le han dicho que era un alemán, y cuando a él incluso un periodista le dijo, usted como buen alemán, decía, un momento, yo soy austríaco de Viena y español de Sevilla. Esas palabras las dijo él. O sea, y luego ya cuando fueron a enfrentarse le hicieron una entrevista a Merkel sobre el partido y decía que él quería mucho Sevilla, y que en el otro había sido un equipo que él había tenido, pero que a Sevilla la quería. Vamos, y él disfrutaba de Sevilla, de aquella Sevilla, que cuando en los primeros meses que estaba aquí en España, estábamos en La Campana, tomándonos un helado, eran las 11 y media de la noche,
estábamos así, miraba a la gente, ver qué es, wow. La policía pasaba por un lado, por otro, todo muy tranquilo, y me dice, yo no quería venir a España, porque yo no quería venir a ninguna dictadura, y venir aquí a la dictadura de España no era mi ambición, y por eso yo puse más reparo de la cuenta. Pero ahora, después de vivir como yo estoy viviendo aquí en Sevilla, de la forma como estoy viviendo, con la libertad que yo estoy viviendo aquí, esto es un encanto. El Granada estaba en primera división, el Recreativo, que también era el filial, y me estuvo hablando de que allí se podían hacer cosas, porque tenían una gran planta total, que firmé por el Recreativo de Granada. Era el presidente, Cándido Gómez Álvarez. Candy, el portero. Y total, empezó la temporada, yo empecé con el Recreativo y demás, y en noviembre me llama Merkel desde Madrid y me dice, Josep, sé que estás entrenando, sé que lo que llevas entre manos y demás, ¿te quieres venir conmigo de segundo igual que en el Sevilla? Y yo, ¿pero a dónde? Yo me creí que era Alemania. Aquí a Madrid, al Atlético de Madrid. Por lo visto, había estado hablando con Víctor Martínez, que era el secretario técnico del Atlético de Madrid, y le había dicho que tendría un segundo entrenador, y él dijo que no, que él con segundo, después de haberme tenido a mí en el Sevilla, que él no se unía con ningún segundo entrenador, que tenía que ser Josep Negrilo. Porque tanto por el habla, como por los métodos de entrenamiento y demás, y que yo era el que mejor lo conocía. Dijeron, bueno, pues vamos a verlo. Dijeron, no, tiene que costar en contrato. Y en contrato se le hizo costar de que yo iría para allá, y que conmigo ya hablarían. A ver si me pagaba él, eso ya es otro cantar. Pero que si trabaja para el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid es el que le tiene que pagar, total. Que allí hablamos, y me lo dijo. Yo estoy esa tarde hablando con Cándido, y me dice que no me deja ahí. Que no, es que perjudicar al Sevilla, al Granada, para que usted se vaya al Atlético. Está, que sí, que no, que llegamos a un acuerdo. Pero, presidente, que hay en mi vida, que es lo que yo puedo hacer, un futuro para mí. Total, que lo convencí. Le tuve que pagar a Cándido Gómez Álvarez, le tuve que pagar hasta la última peseta que yo había cobrado del Recreativo de Granada. Aparte, el Atlético de Madrid también le hizo una compensación por mi labor. Yo cogí el coche y me fui por las carreteras hasta llegar a Madrid. Y no tenía hambre de las dos. Ellos podían tener hambre de triunfo, pero de la otra no, porque ya tenían la espalda un tanto cubierta. Y allí llegamos, porque aquí una de las veces que vino la selección y venía Luis Aragonés, venía con Gárate, con Adelardo y demás, estábamos nosotros entrenando allí en el estadio, haciendo la carretilla con un jugador cogido de los tobillos y subiendo la grada, una y otra, hasta llegar allí. Y decía Luis, con su acento madrileño, pero también su de andaluz. Yo no sé si era más madrileño o andaluz. Para mí un fenómeno. Y decía, enseguida voy a hacer yo eso. Enseguida voy a hacer eso. ¿Y lo hizo estando en el Atlético? Y estando en una de estos, lo hizo, y él era el que llevaba el carrillo, era Luis el que llevaba, y le hicieron la foto. Y luego se lo llevé. Y le digo, Luis, tú lo decías. Y decía, ¿y qué vamos a hacer? Si esto es diversión. Y yo decía, después de ver los entrenamientos que le hemos hecho y demás, el hacer esto, y decía, bueno, ahora saldrán, o por la tarde. No, por la tarde no venimos. Y yo lo vi mal en el aspecto ese. Luego ya me reunía con Merkel, ahí que estaba él veraneando ahí en Málaga, y allí estábamos, y se lo comenté. Yo, pero Georgiades, sí, es un griego, yo no lo conocía. Y ahí está. Llegó la primera vuelta y terminaron los primeros, el Sevilla. Ahí hubo también cosas internas en el aspecto en el que don Vicente Calderón era más bancario y constructor que futbolero. Y él no se fijaba en eso, ni tenía otros a su lado, como Santos Campano, que era su brazo derecho completamente para todo, que tropezó con Merkel, porque Merkel lo echó del vestuario,
Porque decía que allí en el vestuario no tenían que entrar nada más que los que tenían que hacer algo total. Y de ahí hubo aquel enfrentamiento y don Vicente Calderón creía más en lo suyo. Y cuando hicimos la cena de despedida, que estaba toda la plantilla y una cantidad de afición por haber sido campeones, y decían, y para el año que viene, decía don Vicente Calderón, Merkel, Merkel, toda la gente chillando Merkel, 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 hasta que poco a poco ya se le dijo de que Merkel no continuaba. Hombre, yo cuando él vino lo llamé por teléfono, estaba afuera, había ido a jugar contra la Real Sociedad precisamente, y se lo dije de que había muerto Pedro, pero ¿cómo ha sido? Y dice, ya me comentó él, dice, ya contra el Sestao creo que fue, le dio también otro mareo, tiró una falta. Baracaldo, contra el Baracaldo, un equipo vasco. Y él cayó para atrás. Dice, ahí era donde tenían que haberlo quitado del fútbol. Y vamos, lo sintió mucho y vinimos a un entierro. Dice, un entierro que en la vida lo podré yo olvidar. Esa sevillana de no te vayas todavía, no te vayas por favor, que le cantó un campo entero a Pedro Berruezo, allí presente en la caja. Aquello es, vamos, pone los pelos de punta. Merkel ya había terminado con el Sevilla, con el Atlético de Madrid, y ya había otros equipos que lo querían, el Hamburgo y otro equipo. Y dice, yo ya me voy para allá. Claro, al irse él para allá, me vienen a mí el presidente del Burgo, don José Luis Preciado Santa María, teniente coronel, no sé, y estuvo hablando conmigo, estuvimos hablando, y me involucré con el Burgo, porque el Burgo había descendido y estaba en muy malas condiciones, tanto económicas como futbolísticas, porque se habían ido jugadores y demás, y tenía mucha juventud, tenía Viteri, tenía Juanito, tenía a Taladrid, en fin, mucho y muy grande, porque él, cuando nosotros llegamos al Atlético de Madrid, me vino Juanito y me dice, mister, yo soy también de la tierra. Écheme usted una mano, que estoy jugando en el Atlético madrileño, él estaba jugando en el Atlético madrileño con 17 años. Y se le veían cosas y demás. Y yo lo hablé también con Merkel, hizo algún entrenamiento que hacíamos contra el madrileño, y hubo un partido ya en el segundo año, en el que se le hizo un partido a beneficio de un terremoto que hubo en Managua, y vino el Benfica Atlético de Madrid, y jugó Juanito de primera hora. Juanito cogió el balón, así en memoria, desde el centro del campo, se fue de uno, de otro, de 4 o 5, y al llegar al portero lo amagó y también se lo quiso llevar. Y el portero con el antebrazo le dio y tuvo rotura de tibia y peroné. Bonito. Y ya cuando ya todo se fue, yo estuve viéndolo en la clínica, y cuando yo ya llegué al Burgo, ya me lo encontré allí, que estaba cedido por el Atlético de Madrid. A mí me vino Juanito y me dijo, mister, yo quisiera ir a un equipo de la tierra, al Sevilla, al Betis, al Málaga, y se lo ofrecí a este señor. Pero yo había hecho unas declaraciones, cuando estaba Montes Cabeza estaba de presidente, y que yo había dicho que para mí don José Ramón Cisneros era uno de los mejores presidentes que había tenido el Sevilla, porque yo nunca digo el mejor es Dios. Uno de los mejores presidentes que ha tenido, y aquello le sentó mal, o de la forma como se lo dijeran a él. Y conmigo estaba, y yo creo que cuando estuvimos nosotros en Burgos, que fue el Sevilla a jugar a Burgos, yo creo que venías tú también en aquella expedición, exactamente, que ganamos por 1-0. Yo llamándolo y no se ponía, hasta que por fin pude hablar, y le dije, mire, aquí tenemos un jugador que es magnífico, es joven, de dinero no hay nada que hablar. ¿De quién lo lleva? Digo, lo lleva él. O sea, porque él tiene la carta de libertad del Atlético de Madrid, porque se la había mandado al Atlético. Y él ya se encargaría con usted. Yo hoy no entro completamente nada más que la persona. Bueno, ya veremos, pero es un jugador que tiene estos defectos, tiene esto. Digo, presidente, mírele las virtudes de las que usted debe de aprovecharse, que es el fútbol, que tiene mucho fútbol. Y no se lo llevó. Jugamos también la promoción
con el Orense el primer año, los otros años se ascendió. Luego me vine al Jerez, creo que fue. Sí, estuviste en el Córdoba y en el Jerez Deportivo. Exactamente, primero en el Córdoba y luego me fui con Tejada, que era el gerente. Y luego me fui al Jerez, que también ascendimos con el Jerez. Y luego ya me llamaron de Pontevedra y fui a Pontevedra porque aquella tierra, Galicia, es muy linda y el que los trata los tiene que querer. Que me llama Luis Cuerva, que en paz descanse, y me dice: José María, me haría falta, si puede, que sea de traductor de la presentación de Tony Poster. Y yo, que no me costará ningún trabajo. Te lo pido, por favor. Sí, hombre, sí, está. Y lo presenté. Da la coincidencia de que Tony Poster tiene la misma edad de mi hijo. Y la mujer, la de mi hija. Y ya empecé con ellos, él muy abierto, ya también sabía de lo de Merkel, él me conocía a través de lo de Merkel, que había leído por allí en Austria y eso. Pero muy bien, muy agradable, y yo lo fui atendiendo a él, y que el calor humano que podía recibir, lo recibía de nosotros. Los veteranos ya cuando hablaron, porque esto se quería levantar otra vez los veteranos, y en los bajos de Buenos Aires, del bar de Babi Acosta, se hacían las reuniones y allí estuvimos yendo, Juanito Arza, Manolo Cardo, Eloy, en fin, toda la crema de aquellos años. Y allí se fue formando y salió. Y salió de presidente, salió Eloy Matute y yo de primer entrenador, o sea, de entrenador de ellos. Y allí se hicieron una labor muy buena y muy bonita, muy buena y muy bonita. Y allí pasamos una cantidad de años. Sí, como un sevillista más, pues con toda la alegría del mundo, porque era muy difícil que el Sevilla se acercara a cualquier sitio, pero luego, cuando le decía, Merkel tenía una cosa de decir, dice, es que el Sevilla quiere coger, pero cuando va a llegar a coger, le dan en la mano y se le cae para abajo. Y era verdad, porque nosotros con los tres, al quedar tercero, también pudimos. Si Cisneros hubiera dado un paso adelante, que a nosotros nos propusieron también a Ballester, que luego firmó por el Real Madrid, Marcial y Asensi. Los tres costaban 7 millones u 8 millones de pesetas, los tres. Y Cisneros dijo que no tenía dinero, que no... Total, que no vinieron. Es que con esos tres yo aspiro a campeón. Y no se le pudo conseguir.